Buen día, buenas tardes, buenas noches ya en otras partes del mundo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el último webinar del año, el que ya, bueno, podemos hablar sobre tendencias, desafíos, podemos hablar de retos y compartir un poco reflexionando qué fue de este año. Muy agradecida por acompañarnos cada mes con los webinars y también en los episodios de IJNet, conversaciones IJNet, tanto aquí por Zoom y también por Facebook y YouTube, que también hay gente que lo sigue allí. Muchísimas gracias de vuelta por acompañarnos. Ahí están con nosotros ya Indira Suero Acosta, ya es periodista en El Día de República Dominicana, John Ospina, que tuvimos el placer de contar con él como entrenador en varias sesiones sobre edición de video. Él es periodista, creador de contenidos, bastante multiplataforma. Canal 44 está Mirelis Morales, también amiga, quien nos enseñó a cómo editar libros. Ella es periodista y editora justamente de Reescribir, servicios editoriales, y Nadia Politis, que desde Chile nos acompaña. Ella es directora de comunicación en el Instituto Milenio Base. ¿Cómo estamos, amigos? Amigos ya, porque hace varios años que siempre nos conectamos y siempre estamos juntos, ¿no? ¿Cómo van? Súper, genial. Bueno, vamos a arrancar ya con Nadia, porque ella justamente está en el lugar de los hechos, donde ahora está con un congreso, y nos va a responder ya dos preguntitas, justamente qué temas puedes resaltarnos que marcaron como la agenda en la región, hablando de Chile, alrededores, y ya cuáles son como los desafíos en perspectiva para lo que es el periodismo, la comunicación, divulgación, especialmente en ciencia, para el otro año. Bienvenida, Nadia. Muchas gracias, Desiree. Hola a todas y todos que se están conectando en este momento. Yo me encuentro en la ciudad de Valparaíso, estoy acá en representación de Chile y les cuento que estamos en un momento muy especial de que se está desarrollando y está finalizando en este momento el cuarto encuentro de comunicadores y periodistas científicos en todo lo que tiene que ver con la comunicación y la divulgación de la ciencia. En este momento estamos en la ceremonia de cierre donde la actual directiva de la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia, CHIPEC, entrega su mando a la nueva directiva. En este caso, yo como ex vicepresidenta también me tengo que sumar ahí a este traspaso entre los colegas y por eso también agradecida de la invitación de Desiree y también un poco del lugar de los hechos en el cual todo se está desarrollando. Para responder tu pregunta, me gustaría dividirla en dos bloques, principalmente en lo vivido. Claramente en Chile la agenda ambiental ha marcado este año vinculada a las participaciones presidenciales del presidente Gabriel Boric en distintas instancias internacionales donde la protección de la biodiversidad y el rol que juega Chile con sus llamados laboratorios naturales marcaron la agenda de conversación. En particular, un aspecto, y aquí me adelanto lo que quizás pueda suceder en la agenda noticiosa el próximo año, el presidente Gabriel Boric dijo que se quería convertir en el primer mandatario que en enero del próximo año pisara el Polo Sur. Y en esa materia probablemente la conversación ambiental se extienda hasta enero del 2025. Definitivamente Chile, sobre todo en este momento que estamos en temporada de verano, atraviesa por conversaciones vinculadas a incendios forestales, a sequía en el norte de Chile y también a especies que se encuentran amenazadas en este momento. Entonces, en un contexto de estas características, la profesionalización del periodismo hacia un periodismo científico se vuelve fundamental. Y además, en este gran paraguas del periodismo científico, la especialización de un área del periodismo científico se vuelve aún más trascendental como una herramienta de apoyo a nuestra profesión diaria. Saber que podemos ser periodistas especializados en medio ambiente, en océanos. Chile tiene una costa muy baja, ¿no? Por lo tanto, la biodiversidad del océano es una materia que hoy está convocando a más profesionales para que se especialicen. Tenemos genética, tenemos medicina, tenemos la física, que también en Chile, debido a los observatorios que están instalados en el norte del país, la especialización en periodismo científico con enfoque astronómico, y ahí donde uno tiene que incorporar herramientas de la física, de la matemática,
se hacen necesarias, ¿no? Por lo tanto, yo me siento muy feliz hoy día poder compartir estas reflexiones y estar en este cierre del cuarto Encuentro Nacional de Periodistas y Divulgadores de la Ciencia, porque ha sido una reflexión. Y también hoy día hablábamos en el panel, y con esto quizás también me acerco a las proyecciones futuras, que contábamos con speakers internacionales, mujeres muy poderosas de la Federación Mundial de Periodismo Científico, de la Red Latinoamericana de Periodismo Científico. Estuvimos escuchando también desde España a Gemma Revuelta, que nos hablaba de los programas que tiene la universidad, por ejemplo, con Pedro Fabre, formación de periodistas especializados en ciencia. Se hablaban de tres aspectos relevantes que me gustaría compartir con ustedes hoy día. Uno, que definitivamente la especialización del periodismo hacia un periodismo científico, si estamos participando en conversaciones vinculadas a crisis climática, por ejemplo, son fundamentales. Y en eso hay que tratar de que no haya una doble lectura. Tratar de acercarnos a las redacciones donde podamos conversar con nuestros editores, la importancia de tener profesionales que hablemos este mismo lenguaje si vamos a hacer coberturas vinculadas a biodiversidad, a conservación, a cambio climático, poder especializar la conversación a través de estas herramientas que entrega el periodismo científico. Eso es lo primero. Segundo, las redes. Y aquí, por supuesto, destaco esta red y este espacio a través de los webinars que se han realizado durante todo este tiempo en el cual podemos ir navegando a través de distintas temáticas y el crear red y el crear comunidad no solo nos permite acceder a información vinculada a especialización, sino que también poder monitorear la región, que en este caso me refiero a Latinoamérica, de forma colectiva. Porque un periodista puede hacer grandes cosas, pero si los asociamos con más grupos de periodistas podemos lograr resultados con mucho más impacto y también podemos ampliar la mirada y no solo trabajar desde nuestros países, sino que también desde nuestras regiones. Y la tercera reflexión es la importancia de fortalecer un trabajo articulado con las redes latinoamericanas. En ese sentido, desde la ACIPEC, con esta nueva directiva, con la red mexicana, también con la red argentina y todas las redes, yo hablo solamente de periodismo científico, que es mi área, ¿no? Estamos potenciando a que esta articulación pueda ser más amplia, podamos sumar a nuevos profesionales, sobre todo los recién egresados, estudiantes de formación, para que podamos tener una presencia mucho más fuerte que ya se vivió en Colombia cuando se hizo el Congreso Mundial de Periodismo Científico y hubo gran presencia latinoamericana, pero aún hay más por hacer. Entonces, con esas tres reflexiones, yo creo que podemos mirar el próximo año desde una manera mucho más desafiante. Y saludo ahí a Julia Martínez, que dice que soy chilena Sí, y que vive en la zona. Saludos, Julia. Y de esa forma también podemos ver cómo articular redes, conectar. Ujú. monitorear temáticas y tener una acción que sea mucho más efectiva. Así que esa es mi reflexión para el término del año y yo me especializo en comunicación científica antártica, así que al menos para mí y mi agenda profesional, la temática antártica sigue sobre la mesa porque la amenaza de las especies, la llegada de especies invasoras, el cambio climático y el incremento de las temperaturas son las temáticas que al menos también a mí, desde el Instituto Milenio Base, vamos a tener que estar abordando sí o sí con nuestras más de 100 investigadores e investigadores que tenemos en 5 ciudades de Chile. Permita. Gracias, Nadia, que hace poco también pudimos desde JNet destacarla como periodista del mes. En breve les voy a copiar el enlace para que puedan seguir su trabajo maravilloso. O sea, la gente dice que se quedaron como sumamente maravillados por el trabajo que venís haciendo, principalmente de mujeres científicas desde Chile, conectando justamente con otras redes en México, Argentina y demás. Nada, enhorabuena, gracias Nadia. Sabemos que estás ahorita en el cuarto congreso, entonces te liberamos, no te preocupes, muy, muy agradecidos por acompañarnos y acá vamos a continuar la actividad con Indira, John y Mirelis. Así que gracias de vuelta, Nadia. Buenísimo. Mirelis, ¿qué tal? ¿Qué tal por Miami? Muy bien, ahora con un poco de frío, pero bueno, uno del trópico siempre siente que está invierno ya. ¿Verdad? Cierto, cierto, cierto. Y justamente, ya que estás allí, pero igual estás en constante contacto, ¿verdad? No solamente con venezolanos, sino también con toda Latinoamérica. Nos, ¿Te gustaría justamente resaltar esos temas como que marcaron nuestra agenda, haciendo un análisis al cerrar el año?
Bueno, yo creo que como periodista venezolana, para nosotros lo que nos marcó fue la elección, obviamente, de este año. Y como periodista tienes como una dualidad allí, ¿no? Porque es lo que sabes que puede pasar, pero a la vez lo que quieres que pase, ¿no? Entonces, ese sentir, volver a ese escenario fue muy difícil porque porque de alguna forma había demasiadas esperanzas en estas elecciones y era como medir esa esperanza de la gente y lo que realmente nos toca escribir. Siempre para uno, yo tengo 7 años que estoy que fuera de Venezuela, siempre se vuelve cada vez más complejo escribir sobre un país que aunque es tuyo, cada vez lo sientes más lejos, ¿no? Y tratar de explicarle a otros lo que a veces tú tampoco puedes entender, ¿no? Entonces, ese es realmente para mí fue uno de los mayores retos, ¿no? Y también te involucras emocionalmente con lo que está pasando, ¿no? O sea, cuando ves las imágenes de la gente tan esperanzada, que fue lo que vimos durante este año, esos videos de la gente llorándole a María Corina, pidiendo un cambio, fue inevitable que uno también llorara al ver esos videos, ¿no? Entonces, luego es cuando te toca escribir para otra audiencia. Entonces creo que fue uno de los momentos más complicados y luego obviamente después de los resultados, ¿no? Y lo que ha venido pasando con las detenciones, volvemos, yo creo que ayer justamente me preguntaba cuándo naturalizamos el tema de los presos políticos, ¿no? Cuándo empezamos en qué momento nosotros como periodistas y como venezolanos empezamos a calificar si vale la pena escribir o no, ¿no? O estas liberaciones valen la pena, o, ¿sabes? Ese momento en el que tú también comienzas eh, como a endurecerte sobre el mismo tema, ¿no? A perder la importancia. Entonces, bueno, creo que este es un tema que todavía continúa porque enero para nosotros también va a ser una fecha en la que todo el mundo va a estar esperando qué va a pasar. Todavía hay mucha confusión y, por supuesto, estando en Miami, también la elección de la presidencial aquí Sí. fue importante, sobre todo viéndolo como migrante, saber qué va a pasar ahora. Entonces, para los venezolanos que estamos en Miami, enero va a ser un momento en el que qué va a pasar en Venezuela, pero a la vez qué va a pasar aquí. ¿Ok? Porque qué decisiones se van a tomar en relación con los migrantes, ¿no? Aquí, entre los venezolanos, por ejemplo, eh, muchos están bajo la protección del TPS. ¿Qué va a pasar con el TPS? ¿Se va a restringir, se va a eliminar? ¿No se va a extender porque es hasta octubre del 2025? Así como eso, hay muchas preguntas y mucha incertidumbre sobre lo que va a venir con respecto a la actuación de Donald Trump. Y aquí nuestro papel siempre es, bueno, tratar de contextualizar, que es un poco dar respuesta a la gente de lo que está ocurriendo. Y bueno, creo que para nosotros también es un reto tratar de dar información en medio de tanta desinformación, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez nosotros como periodistas somos más importantes y es lo que yo siempre trato de reiterar, el que sepamos explicarle a la audiencia la importancia de nuestro trabajo, ¿no? En un contexto como este, en donde todo es la inteligencia artificial y nos están tratando de meter la inteligencia artificial y obviamente siempre va a ser una herramienta eh, em, para ayudarnos y facilitar procesos, nuestro trabajo allí siempre va a ser importante y eso es lo que nosotros tenemos que seguir reforzando en la audiencia, ¿no? De cuál es el valor de nuestro trabajo, sobre todo en tiempos de desinformación. Sí, y acá comparto lo que dice Sol, que sobre todo la postura de Trump, que es lo que estabas mencionando, ¿verdad? Con los migrantes y los periodistas, ¿verdad? En sí, desde Ciudad de México se conecta. Y hablando de Ciudad de México, pero no en Ciudad de México, sino hasta Guadalajara. John, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Desiree y pues Mirelis, Indira, mucho gusto. Mira, el Gracias. panorama este año realmente no ha sido nada halagador. Mm, Realmente hemos visto prácticas
que pareciera que se están convirtiendo como en norma, al menos dentro de lo que tiene que ver en las estructuras de poder público. Y una de ellas es la criminalización de la labor periodística. Nosotros terminamos un gobierno en el que se criminalizó a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal la labor de muchas y muchos periodistas, e incluso se les intimidaba con posibles acciones legales en su contra cuando hacían preguntas abiertas en ruedas de prensa. Y una cosa interesante también que se empezó a observar muchísimo aquí es que muchos gobernantes de carácter estatal o de carácter municipal abolieron las ruedas de prensa y se dedicaron simplemente a emitir comunicados a través de videos en redes sociales, donde no se podía hacer ningún tipo de interpelación. Y eso también, digamos, como que de alguna manera limita la labor de las y los profesionales en el periodismo, porque deja de cumplirse una función básica y es la de cuestionar, la de hacer, digamos que preguntas sobre temas que son vitales, ¿no? Ahora, nosotros llegamos a ver incluso en cadena nacional, en la mañana, una sección dentro de la mañanera del expresidente Andrés Manuel López Obrador que se llamó ¿Quién es quién en las mentiras? ¿No? Y fue muy, muy triste desde el punto de vista de gremio ver cómo una colega, ¿no? Se encargaba de, a través de publicaciones de análisis teóricamente objetivos, con la visión del gobierno federal, de una revisión muy subjetiva de lo que estaban publicando las y los periodistas. Y se les tildaba de fachos, de mentirosos, de corruptos, ¿no? Y eso lo que hace fundamentalmente es eh, de restarle credibilidad a las y los profesionales, pero también a la labor. Entonces, eso es un tema que es triste porque no solamente es de México. Digo que es una práctica que se ha venido como que instalando dentro de los diferentes poderes públicos y lo hemos visto en Guatemala, lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Honduras. Y en Honduras es muy triste, por ejemplo, también, perdón, en Guatemala es muy triste el caso de José Rubén Zamora, que pues prácticamente es un periodista que destapó la corrupción en Guatemala y por haber destapado la corrupción lo mandan a prisión, sale de prisión, pero recientemente un juez vuelve a ordenar que lo vuelvan a meter en confinamiento intramural. Entonces, es como si el estar buscando respuestas que controlan un poco como el ejercicio un poco abusado del poder por parte de algunas personas, termina siendo la causante de que te pongan a ti un objetivo y es que te convierten o en un criminal o en un facho o en muchísimas, digamos que calificativos. Y otra cosa curiosa que se presenta mucho y sobre todo donde hay presencia de grupos al margen de la ley o de crimen organizado, es que como hay un contubernio entre ciertas estructuras del poder y además los actores digamos que del crimen organizado, pareciera en ocasiones que los actores del crimen organizado, por hacerle favores a los políticos con los que tienen contubernio, pues llaman a cuentas a reporteros, a reporteras, y les ajustician, les secuestran, les desaparecen, les asesinan, como una serie de actos para congraciarse con la persona que políticamente los está apoyando desde sus diferentes espacios, ¿no? Entonces, tristemente el panorama este año ha sido sombrío y sumémosle a eso además el tema que México es el país, sin estar en guerra, que más periodistas asesinados tuvo este año, 24 vamos hasta el momento. O sea, estamos hablando de más de 2 periodistas por mes asesinados, teniendo en cuenta que no es un país que está en conflicto, no hay un reconocimiento de un conflicto interno, no hay una guerra, caso como el que está pasando ahora en la Franja de Gaza, o lo que está pasando en Siria, ¿no? Donde hay, según el último reporte publicado el día de ayer por Reporteros Sin Fronteras, o sea, hay 54 periodistas asesinados este año, 24, digamos que de ellos en México, pero además de eso, sin contar todos los que asesinaron en Gaza, hay 550 periodistas encarcelados, hay 55 periodistas secuestrados, hay 95 periodistas desaparecidos. Entonces pareciera que como que la intención es no ejerzan el periodismo, porque es peligroso. Y aquí lo hemos visto en la baja aspiración de muchas estudiantes y de muchos estudiantes que desean iniciar una carrera
prefieren desertar de la idea de estudiar periodismo, porque hemos visto nosotros aquí centros universitarios que han tenido que cerrar sus programas de periodismo ante la ausencia de aspirantes para estudiar la profesión. Entonces, pareciera que hay un interés sistemático por desincentivar el que haya un control desde la esfera pública de las estructuras del poder a todo nivel. Y es triste porque pareciera que lo están consiguiendo. Y Mm, lo mencionaba ahorita el tema de la autocensura, que es otro tema que es brutal, ¿no? O sea, Mireles lo está mencionando y lo menciona es, la autocensura es algo que escribo o no escribo, digo o no digo, o sea, publico o no publico, porque me meto en líos, no me meto en líos, pongo en riesgo mi familia o me pongo en riesgo yo. Y eso también habla de que entonces no hay condiciones, al menos este año no ha habido condiciones para que haya un ejercicio profesional digno, teniendo además en cuenta otra cosa, y es eh, las carencias desde el punto de vista económico en las que muchos reporteros y reporteras se ven, que en ocasiones tienen que tener hasta 2 o 3 trabajos para poder sustentar un hogar y tener como lo mínimo básico para vivir, porque ante digamos que el empobrecimiento de los grandes medios de comunicación por el retiro de la pauta y por el decrecimiento en el tema publicitario, pues entonces la vía que han encontrado es la de pauperizar la labor periodística. Y entonces ya no te ofrecen contratos, ya no te ofrecen prestaciones, ya no te ofrecen garantías laborales, te ofrecen simplemente un contrato por honorarios donde tú te la bancas y ya tú verás cómo le haces. Y si tienes que trabajar en 3 o 4 lugares para sacártelo del diario, pues es tu responsabilidad, no la de nosotros. mm, sí. Perdón, pero no parece No, no, algo como no. muy halagüeño. No, es que es un panorama bien específico, bien detallado, y más también porque sos docente. Mm. Entonces, tener un poco de ese panorama de estudiantes, no sé si es para dar miedo o bueno, como dijiste, incentivar. Raúl, A lo mejor es enfocar a los estudiantes a que entonces no hagas periodismo sobre orden público, o no hagas periodismo sobre político, sobre corrupción, haz periodismo deportivo, periodismo cultural, periodismo científico, entretenimiento, pero para aún ahí hay muchos temas. O sea, te metes a hacer periodismo científico y terminas metiéndote con gente que está manipulando los temas de los bosques, las fuentes de agua, y ay Dios. Entonces, terminas fondos de metido por donde quieras investigación. en riesgo. Sí, total. Raúl acá desde Perú nos comparte también. Me encanta que lo hagan porque también vamos como leyéndoles y ver un poco el panorama de sus países. Dos temas que dominan la opinión pública en Perú este año son la creciente ola de inseguridad ciudadana. Sí, me consta de años anteriores que pude ir a Perú porque es un lugar, siempre voy a Lima y este año fue brutal. A una compañera le sacaron todo lo que tenía. Y lo otro que es la falta de credibilidad de la clase política en el gobierno, ¿verdad? Nos menciona Raúl. Julia, acá en Inglaterra, el 2024 ha sido justamente el año de las guerras, que es lo que ya estaba más o menos contando John. Vamos a ir como profundizando también, porque eso lamentablemente va a estar dentro de la agenda y creo que se va a seguir hablando para el otro año y que lo que se aspira obviamente es paz para el otro año, pero iremos viendo. Heidi de la Cruz, Florida, latino desde el estado de Florida, saludos, saludos. Bueno, Indira, también un año de elecciones en República Dominicana, el centro, y qué otros temas más se vio marcada la agenda periodística. Bienvenida, Indira. Bueno, gracias, Desiree, y también gracias a las demás personas que se encuentran aquí en esta conversación. Un placer a John y a Mirelis. Bueno, en el caso de República Dominicana hay de todo un poco, pero yo diría que podríamos resumir en esos temas que son más cruciales para el país. Primero, como comentabas, obviamente el tema de las elecciones. Este fue un año electoral, pero con la particularidad de que en República Dominicana no hay un periodo como tal en el que se haga campaña eh, de que sea solamente para la campaña, sino que se extiende y es al parecer algo que no tiene fin, y eso por supuesto que mantiene a los periodistas en un estado de prestar atención a todo lo de campaña, pre-campaña e incluso post-campaña,
porque desde el momento en el que el presidente que fue reelecto tomó posesión para un segundo mandato, desde ese momento ya se anunciaban o ya se comentaba de quién sería el presidente para los próximos, en las elecciones de los próximos 4 años. Entonces, se vive mucho aquí en nuestro país con esa expectativa en cuanto a lo electoral y eso domina bastante la agenda. Nosotros no tuvimos solamente una elección, sino que en República Dominicana se divide en dos. Unas son las municipales y demás, y las otras congresuales y presidenciales. Entonces es prácticamente, podríamos decir, 2 años entre pre-campaña, campaña oficial y el momento de las elecciones, y ya luego lo que desencadenan cuando se ganan las elecciones, conversar sobre esos temas, sobre que por qué tal partido no ganó, etcétera. Entonces llega el punto en que agota no solamente a los periodistas, sino también al público como tal. Pero eso forma parte de ese folclore tan particular que tenemos aquí en mi país. Otro tema que también fue relevante para República Dominicana fue el de las reformas. El gobierno del presidente de turno propuso varias reformas, desde una reforma laboral, fiscal, al Código Penal y así a varios renglones de la vida, de la administración pública más bien. Y prácticamente la única constitucional, o sea, fue un año fuerte en cuanto a reformas o propuestas más bien, y a pesar de todo, la única que se concretó fue la reforma constitucional. En este proceso de reforma también se dio, y lo puedo poner incluso como un desafío, ya de cara al 2025, se dio el hecho de que no necesariamente la gente estaba al tanto de en qué consistían las reformas o no necesariamente a los periodistas se le facilitaba información sobre ese contenido de las reformas y demás. Y muchas veces la información se guardó de parte de los funcionarios, se abstuvieron de comentar con respecto a algunas preguntas que le ponían los periodistas. Entonces, eso sí también marcó la agenda informativa, todo ese proceso de reforma. Nosotros aquí en el país luchamos bastante con la reforma al Código Penal porque incluye o plantea excluir todo el debate de las tres causales. Aquí en República Dominicana somos uno de los pocos países de la región donde el aborto no se permite de ninguna forma, es completamente ilegal. Y hay grupos aquí que abogan por incluir las tres causales en casos específicos. Entonces, eso, al parecer, esa discusión este año se perdió completamente y no sé si el otro año se pueda retomar o si rinda frutos. Y hay otro aspecto también que marcó definitivamente a la agenda en República Dominicana, pero lamentablemente se ha vuelto parte incluso de la cotidianidad, si se puede decir así, y es la violencia de género, los feminicidios. Lamentablemente seguimos ubicándonos en los primeros puestos junto con países que tal vez cuando se hace el cálculo y también se explora el contexto de esos países, nosotros no tendríamos el por qué ubicarnos en esos rankings en el top. Y por último, en cuanto a temas que resaltaron la agenda periodística aquí, y lo dejé de último, pero considero que es el más importante de todos, es el de la migración, en especial ese tema migratorio de los migrantes haitianos en condiciones irregulares que vienen al país. Eso, si bien se ha convertido en parte también de la cotidianidad, eso de las deportaciones y demás, ciertamente tengo que decir que este año fue completamente brutal la manera en que se realizaron y se efectúan todavía estas deportaciones y con un completo desconocimiento en la mayoría de los casos de cómo de los derechos humanos, de cómo hacer unas deportaciones que sean o repatriaciones más bien que se acojan a los tratados internacionales, y eso desprende por igual muchos aspectos que son históricos y que es muy difícil abordarlos aquí en la prensa sin
no se exponga a un prejuicio también de parte del medio o del periodista o la periodista que trate ese tipo de temas. Eso, sin lugar a dudas, fue, yo diría, el tema que marcó completamente la agenda, porque incluso en las reformas, incluso en las elecciones, estuvo presente de una manera u otra. Por ejemplo, en la fiscal se decía que se quiere ajustar y poner más impuestos, pero que entonces se está financiando los partos de las haitianas que vienen aquí. Entonces, todo era como que en torno al tema haitiano. Y yo diría que en cuanto a los desafíos para el 2025, mis compañeros se mencionaron algunos con los que estoy de acuerdo y que se evidencian en mi país también. Uno de ellos es el de la desinformación. Aquí en República Dominicana, sobre todo con el tema migratorio, hay bastante desinformación. Yo, como un año de elecciones, trabajé en un proyecto, más bien lidero un proyecto que se llama Política Chequea, que surge exclusivamente para periodos electorales, y ahí nos encargamos de hacer un chequeo, verificación, etcétera, y se vio mucha desinformación por igual y ausencia de un discurso con base en estas elecciones que pasaron. Y no solo, como les comentaba, de las elecciones, sino del tema migratorio. Hay muchísima desinformación, y no solo de gente que tiene su celular y está en su casa escribiendo lo que se le ocurra, sino también de periodistas, de gente o de comunicadores que tienen un completo desconocimiento o incluso tienen ideas fundadas que contribuyen a que ese debate, que debería de ser un debate equilibrado y con datos y demás, sea completamente lo opuesto. Y hay otro aspecto que quisiera resaltar, y va mucho con lo que mencionaba John, aunque no por el mismo contexto, pero es el de las universidades. Aquí en República Dominicana, si bien no estamos en esas situaciones que él planteaba, sí hay un gran desafío, y es el desinterés de los jóvenes por estudiar periodismo, por la carrera como tal. Y es algo que a mí me preocupa. Yo soy docente y noto el desinterés que tienen los jóvenes en hacer periodismo. Aquí no tenemos, por ejemplo, se puede hacer un periodismo y tú no tienes amenazas necesariamente a tu integridad y demás, pero sí se refleja en las condiciones precarias en que laboran muchos de mis colegas, en la poca paga. Eso hace que mucha gente también decida incluso llevar dos trabajos a la vez, pero no cualquier tipo de trabajo, sino que está en el gobierno y también en un medio de comunicación, con lo que eso acarrea en cuanto a conflictos de intereses y demás. Y yo digo que para mí ese desafío de el poco interés que tienen los jóvenes en no, y yo diría incluso que tienen en cierto modo no quiero justificarlos, pero entiendo completamente que no quieran dedicar su vida a una profesión sumamente sacrificada en la que no necesariamente les remuneren por ese sacrificio. Eh, pero sí podría haber tal vez alguna luz al final del túnel, porque sí hay nuevas formas de hacer periodismo, hay nuevas formas de conseguir financiamiento. Lo único que requiere de esfuerzo y de tiempo, y cuando tú tienes tal vez una familia o tienes una casa que mantener, o tienes que sobrevivir, puede ser muy difícil. Totalmente. Y ahí justo diste, para darme pie un poco a pasarle a Mirelis, el de encontrar otras formas de hacer periodismo, ¿verdad? Que es un poco lo que encontraste vos, Mirelis, con los servicios editoriales, pero también sumado a eso, otros trabajos en simultáneo que vas desarrollando, ¿verdad? Y cómo eso encaja dentro de la profesión. Bueno, yo este año me propuse hacer videos hablando sobre eso, que compartimos un poco en la red, En el porque foro también está, en ¿cierto? el foro,
básicamente por una preocupación que veo entre los periodistas bueno, en lo que estamos hablando, ¿no? Lo precarizado, precarizado que está este oficio, ¿no? Pero de alguna forma a nosotros siempre nos han encasillado de que lo único que puede hacer un periodista es crear un medio, ¿no? Ese es como que el único emprendimiento en el que nosotros eh, podemos hacer. Entonces, una de las cosas que yo he procurado divulgar es que no tenemos por qué encasillarnos en el tema de hacer un medio, que hay otras posibilidades. Y yo creo que la bondad que tiene el periodismo es la versatilidad, ¿no? Y que además nosotros tenemos una estructura de pensamiento que lo necesitan todas las carreras, que lo necesitan todas las áreas. Y eso para nosotros tiene que ser es una ventaja competitiva frente a otros profesionales. Y tenemos que sacarle provecho a eso, ¿no? Sobre todo en esta época en donde todo se comunica. O sea, la gente está buscando generar contenido, ¿no? Entonces, me da risa que dice, hay muchos generadores de contenido, necesitamos destructores de contenido, ¿no? Entonces, bueno, un poco nosotros estamos en esa capacidad de poder generar buen contenido de calidad y es ahí donde podemos nosotros tener una ventaja. Pero también me he dado cuenta en este año que para generar o crear un negocio necesitamos formarnos y nosotros como periodistas no tenemos formación en el área de finanzas, en el área de marketing, no hemos pensado nunca en cómo crear un modelo de negocio, ¿no? Y para mí ha sido un desafío el pasar este año, el darme cuenta de, bueno, cómo nosotros hacemos todo como si fuera una bodega, ¿no? O sea, de, bueno, vamos a crear un negocio, entonces, ajá, pero ¿dónde está tu modelo de negocio? ¿Dónde está aquí la facturación? ¿Cómo? Entonces, claro, yo llevaba, por ejemplo, 3 años con mi proyecto de reescribir, pero yo nunca tenía, o sea, uno sabe de cuánto entra y si pagas las cuentas, pero ¿cuánto te está entrando al año? ¿Cuáles son tus gastos, tus ingresos, tus gastos fijos? ¿No? Entonces, ha sido un desafío importante, pero a la vez lo agradezco porque el tema es que a nosotros no nos gusta estar en la incomodidad y en la incomodidad es donde está el crecimiento. Entonces, el haberme o sea, involucrado con esta dinámica de que alguien te diga, ajá, cuánto estás generando, cuánto vas a escalar, el trabajar internamente, porque además el emprendimiento es un trabajo interno importantísimo, porque tenemos demasiadas limitantes, creencias limitantes sobre el dinero, sobre creencias limitantes sobre nuestras propias capacidades. Entonces, antes de emprender, tenemos que trabajar esas creencias limitantes y eso ha sido también parte de lo que he estado haciendo y lo que he tratado de difundir, pero me parece importantísimo que nosotros estemos abriendo conversaciones sobre eso, abriendo conversaciones sobre el dinero. ¿Por qué los periodistas no hablamos cuánto ganamos? ¿Ok? ¿Por qué nos cuesta tanto cobrar nuestro trabajo? Entonces, nosotros ni siquiera somos capaces de conversar con un colega de cuánto estás ganando tú, o ni siquiera sabemos cuánto cobrar. A mí me impresiona la cantidad de compañeros que me escriben, mire, ¿cuánto cobro? Pero Mm, amigos, usted no sabe, por cómo sí, nosotros no sabemos cuánto cobrar por nuestro trabajo. Entonces, le dejamos la pelota al otro. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que él me ofrezca, lo que el cliente me ofrezca, bueno, me va a ofrecer $150. Tú sabes que con eso no vas a ir ni a la esquina, pero tú aceptas por miedo a que te digan que no te vuelvan a invitar para la próxima. Y perdemos o nos quedamos por fuera de la negociación. No somos capaces de negociar. Y cuando no somos capaces de negociar, nos quedamos fuera del juego y le ponemos la pelota al otro. Entonces, eso es una de las cosas que me ha tocado aprender de cómo y enseñar a otros también a valorar nuestro trabajo y aprender a cobrar lo que es justo para nosotros. Pero si nosotros no valoramos lo que hacemos, nunca le vamos a poner el precio que de verdad necesita tener. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, aquí en Estados Unidos resulta un poco más sencillo porque aquí se cobra por hora. Entonces, el costo por hora es como una medida en la que tú puedes más o menos estandarizar, pero en Latinoamérica eso no se aplica así. Entonces, ¿cómo yo puedo entonces cobrar un precio justo para mi trabajo? Y hay otra realidad que en países como Venezuela y en otras partes de Latinoamérica pasa
que entonces estamos subempleados. Entonces nos quieren pagar $30 por una nota. Entonces, quien está consciente del valor de su trabajo va a decir que no, pero hay otro que va a decir que sí, y ese es el que daña el mercado. Entonces, por ese que dice que sí, nos perjudicamos todos. Entonces, eso es un ejercicio que nosotros nos toca hacer como profesionales, ¿ok? De valorar nuestro trabajo y de verdad ponerle el precio que nos toca. Y si alguien te dice que no, vendrá otro, ¿entiendes? Pero entonces no trabajar desde el miedo y la angustia porque ese cliente te dice que no, porque entonces siempre vamos a estar por debajo de lo que realmente valemos. Ujú. Totalmente. Y así aprendimos, porque hace más de un año recuerdo que sí te había hecho una consulta editorial de costos, así que yo soy una de las de las tantas colegas que recurrió a Mirelis para preguntarle cuánto cobrar por edición. Y realmente cuesta muchísimo en principio, pero luego ya, o sea, algunos clientes perdimos y qué sé yo, pero después tenés otra gente que realmente va a pagar por lo que vale el trabajo que haces. Así es que es un ejercicio que les invito a hacer porque ya pasé por ello. Em, John, justo mencionaste el tema de guerras, ¿verdad? Y de cómo hay ese contraste de que en México no existe como tal, como si vemos en otros lados, ¿verdad? Y hay más muertes de periodistas, hay más secuestros, hay un montón de cosas que vemos a diario y lo seguimos desde este lado también. Entonces, sobre eso, ¿cómo, qué otros enfoques o cómo podemos ir abordando esos temas ya con miras para el otro año de continuar y poder seguir contando historias a partir del periodismo, por supuesto? Y traigo un poco lo que dijo Indira sobre el cansancio de las audiencias, ¿verdad? O sea, cómo, yo sé que es así imposible porque es lo que ocurre, pero ¿qué podemos hacer o cómo podríamos abordar ya para el otro año, pensando un poco, ¿no? Mira, antes de pasar a lo que me preguntas, yo quiero ¿Vale? como retomar un poco de lo que decía Mirelis. Y es que tenemos que nosotros mentalizarnos de que solo quien esté en capacidad de pagarnos lo que cuesta nuestro trabajo merece que tenga nuestro trabajo. Y eso tiene que ver un poco con dignificarnos a nosotros. Y dicho esto, creo que ahí viene algo que me llama mucho la atención, que es algo que yo he observado que es como una constante en diferentes países. Como gremio nos cuesta mucho organizarnos. Si nos organizáramos, podríamos, digamos que de alguna manera, luchar por nuestros intereses, luchar por nuestros derechos, como asociación o como gremio, luchar por unas garantías laborales, por unos mínimos, ¿no? Eh, y no es algo que sea difícil de hacer. Hay otros gremios que lo han demostrado y que lo han hecho y han sentado precedentes. Nada más recordemos la huelga de guionistas y actores que atravesó Hollywood en plena época, digamos, como que de ebullición y de más demanda de trabajo, como un mecanismo de presión. Y no quiere decir esto que nosotros vayamos a parar el mundo y que el mundo deje de correr porque estamos en una huelga o algo. No, yo creo que el tener nosotros la posibilidad de organizarnos y en esas organizaciones definir unos mínimos, unos tabuladores de salario, unos tabuladores de trabajo por honorario, unos tabuladores de cobro por hora, dependiendo de si es un trabajo editorial, fotográfico, de video, de edición, de postproducción. Eso permitiría que el gremio tuviera un poco más de, digamos que respaldo y de solidez y que dignificáramos de alguna manera pues como la profesión. Y ahí viene algo que también complementa un poco lo que preguntabas porque eh, agremiados, agrupados, nos defenderíamos más fácil frente a cualquier tipo de situación que se presente, bien sea de intimidación por parte de funcionarios públicos, bien sea amenazas de orden público de violencia, y nos permitiría, digamos, como que tener una red en la que podamos apoyarnos al momento de hacer una cobertura foránea, al momento de hacer un viaje para hacer una entrevista riesgosa, o al momento de ingresar o cruzar fronteras invisibles tan comunes en nuestros países,
¿no? Entonces, yo creería que una clave, y es difícil lograrlo, porque además trabajamos en una industria de egos. Entonces, el lograr agremiarnos sin que nuestros egos nos sean nuestra peor contraparte, sería un gran avance y permitiría que empezáramos como a los mínimos, ¿no? A luchar por una contratación digna, por unos mínimos salariales, por un derecho a unas vacaciones, a un descanso, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas fundamentales que podríamos hacer para el próximo año es proponernos eso. Espacios, por ejemplo, como el foro, han sido muy interesantes y yo lo rescato porque nos ha permitido conectarnos. Y es decir, él no me dejará mentir. Cada rato que necesito algo, yo le echo un grito a Desi, Desi, oye, eh, buscamos a alguien que pueda ayudarnos con esto. Y Desi siempre me pasa un número, siempre me pasa un contacto. Pero qué bueno fuera, y soy honesto, se los digo, trabajo en un medio de comunicación también, y soy honesto y digo, oye, qué bueno fuera que no fuera una colaboración, que fuera un pago. O sea, te estoy dando un reporte desde donde estoy, págame, ¿no? No es simplemente una contraprestación. El día de mañana, si necesitas un reporte mío, llámame, y nunca va a necesitar un reporte mío. O no va a ser coyuntural lo que necesite. Entonces, yo creo que valdría mucho la pena eso, que nos organizáramos, que nos así como lo decía Mireles, hay una gran cantidad de generadores de contenidos que faltan estructuras de contenidos, pues hay una gran cantidad de reporteros, de reporteras, de periodistas, de colegas, falta que nos estructuremos y que definamos eh, claramente qué queremos nosotros, pero sobre todo hacerle ver, porque eso es otra cosa que ha logrado muchísimo el discurso oficial, y es que le logremos demostrar a la sociedad civil el valor de nuestro trabajo y de lo que puede llegar a pasar si nuestro trabajo no se hace. Así como en ocasiones en Estados Unidos dicen un día sin latinos, ¿no? O un día sin migrantes. ¿Qué pasaría con la economía norteamericana si un día los migrantes decidieran parar, ¿no? ¿Qué pasaría en América Latina si un día todos los reporteros y todas las reporteras y todos los camarógrafos y todos los locutores decidieran parar? Se acaba el discurso político, se acaba digamos que la divulgación de mensajes oficiales, pero también se acaba una cantidad de coberturas de temas que son importantes. Pero, ¿qué implicaría el que no hubiese periodismo por un día? ¿Qué pasaría si no hubiese periodismo por un día? Yo creo que la sociedad necesita valorar el trabajo que hacemos, pero la forma de demostrar que nuestro valor y el valor de nuestro trabajo es importante tenemos también que darnos nosotros. Y ahí estoy de acuerdo con Mirelis. El asunto es, dignifiquémonos nosotros mismos, pero además de eso, dignifiquémonos como gremio, como profesión, como, digamos que actores importantes en el desarrollo equilibrado de cualquier sociedad, en donde quiera que sea que estemos. Ujú, ujú. Y con respecto a la pregunta, si voy a hacer súper breve para pasarle también ya a Indira, porque nos faltan 10 minutitos, nada más. Recuérdame la pregunta, Desi, por favor. No, que justamente cómo, no quiero decir evitar porque hay mucha gente haciendo eso, sino cómo hacemos para que nuestras audiencias no se cansen tanto con este tema de la guerra, que por qué es importante que sepamos, por qué es importante que sigamos eso y por qué desde América Latina también tiene ese valor de comunicar a las audiencias lo que pasa al otro lado. La mejor forma de combatir cualquier tipo de saturación es con contexto. Porque generalmente nosotros lo que recibimos es un bombardeo de headlines, o sea, bombardeo de, digamos que, titulares y ya. Pero poca gente profundiza. Y yo soy consciente de una cosa, y de hecho hay muchos medios digitales que han sido muy exitosos precisamente porque se han tomado el trabajo de dar contexto. Y el contexto no cansa. El contexto educa, el contexto, digamos que le ofrece a quien consume información de contexto el privilegio de sentir que está informada, de sentir que tiene un argumento para discutir en una conversación familiar, que tiene además una postura que está nutrida no por un solo ángulo de la situación, sino que está nutrida por diferentes ángulos que contrastan un hecho. Entonces yo siento que la mejor forma de evitar el cansancio de las audiencias es abandonar el breaking news definitivamente
¿no? El cacareo de los huevos que nadie pone, y concentrarnos en explicarle a la gente el por qué es importante que se preocupe por cosas, o por qué es importante un hecho en particular, o qué implica la ocurrencia de una situación específica. Eh, y vale en temas ambientales, como lo vimos en España con el tema de la Dana, vale en temas que tienen que ver con preservación del medio ambiente, como lo que está pasando en el Amazonas con el tema de los bosques y los incendios indiscriminados, vale lo que pasa en nuestros territorios, por ejemplo, en Colombia o en México con el tema de los yacimientos de agua y cómo se están agotando de cuenta de las multinacionales. Todo vale, siempre y cuando demos contexto, que vayamos más allá simplemente de los titulares. Y creo que esa es una forma en la que podemos reconquistar a la audiencia, pero además de reconquistar a la audiencia, darle mucho más valor a nuestro trabajo. Gracias, John. Indira, otros desafíos, otros temas en la región. Justamente no hace mucho tuvimos una conversación sobre el tema de pobreza y tuvimos el placer de tener a una colega em, de Haití, que justamente nos pudiste compartir el contacto y hablar un poco sobre eso, del contexto y demás, pero como también insistía mucho en los diferentes enfoques que necesitamos hacer para nuestras audiencias, ¿verdad? Entonces, ahí obviamente el desafío es gigante porque ¿cómo dejamos hacer este breaking news para poder hacer o dedicarnos a hacer como trabajo más de contexto, más de profundidad y que la audiencia siempre esté con nosotros, ¿verdad? O sea, ¿qué otros desafíos tendríamos? Yo pienso que la audiencia siempre estará con quien le ofrezca un periodismo de calidad, independientemente de sobre si se trate de un tema de actualidad, de breaking news o de algo que sea un poco más pausado o que requiera más investigación, porque la gente no es tonta, no creo que sea, no lo creo, pienso que la gente tiene, sabe distinguir de qué tiene calidad y qué no. Ahora que elija consumir algo que no lo tenga, ya esos son otros 500, como decimos aquí, pero sí hay personas que consumen, que saben cuando se le ofrece un trabajo periodístico de calidad y que les gusta, y no necesariamente tiene que ser gente que tenga un nivel educativo súper alto o lo que sea, sino que uno se da cuenta cuando hay un periodista que hace un trabajo decente, bueno y demás. Yo pienso que además de lo que comentaba, por ejemplo, John, de tomarnos el tiempo para explicar y demás, también hay algo que considero que es completamente válido hacer y es presentar otros temas, porque no solamente vivimos de esas breaking news, siempre hay, eso siempre va a estar, pero también hay que darle al- una mirada diferente a la gente, de que la gente sepa que en medio de tanto caos y de tanta desesperanza hay cosas que pasan, que marcan la diferencia. Em, Hay gente que cree y que hace cosas que son esperanzadoras. Yo, por ejemplo, que trabajo en un programa diario de televisión de 6 de la mañana a 8 de la mañana, yo obligatoriamente tengo que levantar a la gente que ve el programa con el breaking news. O sea, no puedo abstenerme, obviamente, de tratar los temas que están en el tapete, porque la mañana inicia con nosotros y la agenda informativa muchas veces inicia con nosotros, pero también hay mucho que pasa en nuestro país, además de esas noticias que siempre van a estar. Por ejemplo, en esta semana en el programa nosotros pusimos unos videitos de unos chicos que por ejemplo, hay una crisis en cuanto a los centros educativos, hay muchas noticias muy fuertes, incluso de abusos sexuales y demás en los centros educativos de parte de profesores, estudiantes, cosas horribles, la poca calidad educativa, pero en medio de todo ese caos hay niños que entre la pobreza y la pobreza educativa hacen
tienen una banda musical, por ejemplo, y nosotros entramos esa historia y le damos cabida a esos temas porque si bien no acaparan nuestro guión completo, apenas lo ponemos al inicio o tal vez en medio de algún bloque y demás, pero sí sirve para que la gente respire porque de lo contrario sería como una olla a presión que necesita que en algún momento explota. Y lo malo de eso es que generalmente la gente explota simplemente evitando por completo la información. Y entonces se va y consume otro tipo de contenido que no necesariamente es el mejor contenido, pero es porque ciertamente está ya cansada de ese bombardeo que no solo le damos nosotros, sino que ve en todo momento, a toda hora, desde que se levanta hasta que se acuesta. Y si nos cansamos nosotros, que somos periodistas, y que sabemos más o menos cómo se maneja la información y que hay noticias que están hoy en el tapete, pero que ya luego no le estarán. Imagínense ustedes la gente común y corriente que es quien recibe eso. Entonces yo pienso que hay mucho por qué resaltar en medio de tanto. Hay muchas veces que nos enfocamos solamente en eso negativo y es como una tendencia que tenemos y es completamente válido e importante que abordemos esos temas, pero también que echemos otra mirada. Mm, sí. Mostrar esa otra mirada. Sí, sí, sí. Cintia nos dice, el problema es que la comunicación es un derecho universal y no está colegiado. Hay estatutos de periodistas como en Argentina, nos cuenta, pero al terminar trabajando pero terminan trabajando para empresas, no se valoriza el trabajo y uy, se me fue, te pagan lo que quieren, dice, ¿verdad? Y acá, Julia, sí, Julia, necesitamos lo positivo, las historias que nos levantan el ánimo, suceden cosas que valen la pena también contar. Ok, bueno, ya estamos llegando al final, agradeciéndole de vuelta por acompañarnos, por sumarse a esta conexión, a este breve, eh, a esta breve reflexión y viendo un poco qué temas, qué desafíos tenemos para el otro año, tanto para nuestras audiencias como también para nosotros, pero me encantaría cerrar con un deseo que puedan compartirnos, lo que se les ocurra, un deseo que les gustaría que ocurra el otro año, justamente para el año que viene. Sí, igual pueden comentarlo acá en el chat y lo voy a leer. Ese es, además de salud, además de trabajo, ¿qué otro deseo? ¿Te vale decir Les, un nuevo gobierno? vamos que sí. Yo, ahí se me sale el alma ciudadana, ¿no? O sea, para nosotros enero sería realmente un regalo el que nosotros pudiéramos vivir una transición en paz, ¿no? Creo que todavía hay muchos venezolanos que tienen la esperanza de que eso pudiera pasar. Eso para mí sería un gran regalo del 2025 y también que tengamos un despertar como gremio. Yo creo que nosotros pudiéramos tener ese, valorar nuestro trabajo y ponerle el precio que en realidad merece para vivir bien del periodismo y dejar de sobrevivir del periodismo, creo que sería mi mayor aspiración. Gracias, Mirelis. John, Indira. Adelante, Indira. Por favor. Eh, yo diría menos desinformación, porque la desinformación acaba y causa mucho daño, sobre Sí. todo eso. Yo desearía que mm, los actores políticos que están en diferentes niveles y en diferentes órganos de gobierno cesen sus ataques sistemáticos y dejen de
digamos que, criminalizar la labor periodística, porque realmente eso es lo que hacen. Nosotros no somos criminales. Tenemos la oportunidad y el privilegio de estar cerca de ellos y de ellas, y lo mínimo que nos corresponde a nosotros en esa labor de responsabilidad social es hacerles preguntas incómodas. No estamos más allá que pretendiendo que la gente tenga acceso a información con la cual pueda tomar decisiones. Y nosotros somos mensajeros, nada más. No tienen por qué criminalizarnos, no tienen por qué juzgarnos, no tienen por qué perseguirnos, no tienen por qué secuestrarnos, desaparecernos, asesinarnos. Eh, Estamos simplemente haciendo nuestro trabajo, nada más. Gracias. Gracias de vuelta. En la grabación, no se preocupen que la vamos a estar compartiendo en la semana que viene y también un recuento en el artículo que vamos a publicar a través de IJNet Español. Muchísimas gracias de vuelta. Nos encontramos en un episodio, en el último episodio de IJNet Conversaciones que vamos a tener antes de cerrar el año. Así es que nos encontramos pronto y parece que la comunidad del foro va a continuar. Le voy a tener más noticias si continuamos con el programa, que hasta ahora justamente, sí, el próximo año va a cumplir 5 años que tiene la comunidad, 5 años de tener este espacio y nada, muy agradecida y ese es el deseo, que continúe creciendo la comunidad y que continuemos teniendo estos espacios. 5 años gracias a ti, Desiree, y a tu A entrega y a tu todos, compromiso. Sí, pero no, sin ti eso. detrás, picándole la costilla a todo el mundo, no, ¿Verdad? no hubiéramos tenido 5 años. Ay, qué lindo, gracias de vuelta. Cariños y que pasen unas hermosas fiestas. Muchos abrazos. Abrazos, abrazos, bye.